Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este jueves maravilloso nosotros tenemos un montón de cosas de las que hablar. Vamos a hablar hoy de turismo con un especialista, una persona que conoce mucho, que ha estado en lo público, en lo privado del turismo, y vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de vinos, de los premios Alhóndiga y de algunas medallas que se han conseguido en otros concursos vitivinícolas, porque sabemos que Canarias en cuanto al vino es puntera, y nosotros cada vez que tenemos la posibilidad hablamos de nuestros vinos, porque es la única manera que tenemos de ayudar a nuestros agricultores. ¿Cómo? Comprando el vino, comprando el vino. Y si no conocemos los vinos, no les tenemos cariño, no los podemos ir a comprar. Hablaremos con el vicepresidente del Servín en la última parte de nuestro programa, porque esta primera parte del programa la vamos a dedicar a algo fundamental, importantísimo para mejorar la calidad de vida de miles y miles y miles de familias en nuestra tierra. Vamos a hablar de la huelga de trabajadores del sector de la hostelería, que saben que tuvo lugar durante la Semana Santa de este año. A pesar de la mediación del presidente Fernando Clavijo y una oferta patronal del incremento salarial del 6%, los sindicatos rechazaron el acuerdo. Vamos a hablar de esa huelga y lo vamos a hacer con las personas que nos acompañan. Javier Velasco es secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras Canarias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, la verdad que muy bien. Un placer, le agradezco de antemano que estén por aquí, no has venido solo, porque sé que son días en los que, bueno, esto es diciembre, en los que tienen que estar trabajando, luchando, batallando, que no las paramos. Horas del día no dan, así que yo les agradezco enormemente que se hayan acercado a la tele para hablar de esta huelga. Muchísimas gracias. Saludamos a Paloma Barros Pumar, que es la secretaria general de la Unión Insular de Tenerife. Muy buenas, Paloma. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a hablar de la huelga y de lo que nos planteamos siempre cuando hay una huelga. ¿Sirvió para algo? ¿No sirvió para nada? ¿Se van a seguir con las protestas? ¿No se van a seguir? ¿Se ha conseguido algo? ¿La secundaron mucho? ¿No la secundaron? ¿Fue efectiva? ¿No fue efectiva? Pero antes, vamos a hablar de lo que realmente enciende la mecha de esta huelga. Porque claro, eso viene con un montón de circunstancias anteriores muy enraizadas. Entonces, ¿cuál es la mecha, Javier? ¿Qué condiciones laborales, por ejemplo, vienen arrastrando los trabajadores antes de esta convocatoria? Bueno, lo que tenemos claro es que desde hace 2-3 años, desde la salida de la pandemia, se agudizaron las reducciones en las plantillas, y estas plantillas venían cargadas con un trabajo añadido, y según ha ido creciendo la ocupación nos ha sido casi imposible ir pudiendo reponer las plantillas acorde a las necesidades, y esto lo que ha generado es una carga excesiva de trabajo que a su misma vez ha provocado muchas enfermedades profesionales que no han sido determinadas como tal, se han derivado a la seguridad social, y con la seguridad social que tenemos pues se han ido retrasando esa posibilidad de establecer la mejoría para los trabajadores por esas listas de espera que tenemos en Canarias, que en muchos de los casos nos llevan a que en una enfermedad traumatológica nos peguemos 8 meses para obtener las pruebas para saber qué diagnóstico tenemos y cuál no tenemos. Entonces eso nos ha llevado a que el sector tuviera unas necesidades especiales y que evidentemente los trabajadores dijeran no podemos seguir con estas condiciones laborales, y mucho menos cuando esa situación se agudiza a nivel salarial, cuando firmamos un incremento salarial moderado a la salida de la pandemia con un incremento del 10,25 en 4 años, y hemos visto cómo la situación del crecimiento de todos los costes en Canarias nos ha sobrepasado a todos, y hoy ser trabajador de la hostelería es referencia a ser un trabajador pobre. Hubo se desarrolló una negociación previa con la patronal antes de la huelga. ¿Hubo algún punto de ruptura clave en esas negociaciones? ¿Y qué papel jugó la oferta de subida salarial del 6%? ¿No es suficiente? Me contestan quien quiera, o los dos. Bien, de entrada, sobre todo, marcar que hay una convocatoria de huelga por parte de mi organización de comisiones obreras el 24 de febrero, un preaviso de huelga que tenía con tiempo suficiente para poder entrar a negociar, y que la patronal no se tomó en serio desde el primer momento en Tenerife, porque después de la mediación del director general de Trabajo se fue dilatando en el tiempo la primera reunión y mucho más la segunda y la tercera. De hecho, hubo 3 reuniones, mientras que en la provincia de Las Palmas tuvimos 14, lo que sí que provocó que allí hubiera un acuerdo y aquí no. Y sin ningún lugar a dudas, otro punto importante es
La mediación del presidente del gobierno viene el último día, a última hora, como dice aquel en los minutos de la prórroga, y no era un 6%, porque realmente ese 6% es como tiende siempre la patronal a vender su figura máxima. Ya tenemos antecedentes con esas propuestas. Ese 6% era realmente un 4%, porque el 2% ya estaba firmado de aplicación el día 1 de julio, con lo cual se restaba ese 2% del 6%, y del otro 4% que proponían encima de la mesa, solo un 2% se aplicaba a todas las empresas que tuvieran un pacto salarial vinculado al artículo 32, que en el sur son prácticamente un 75% de las empresas que sí lo tienen. Por lo tanto, no iba a llegar realmente más que un 2% prácticamente a la totalidad de las plantillas. Mientras que lo acabas de mencionar, mientras en Tenerife había un paro, en Las Palmas había llegado a un acuerdo. Entonces, este contraste de las dos provincias que comparten una misma realidad turística, en realidad, ¿qué elementos se diferenciaron de la negociación de Tenerife y Las Palmas? Me dijiste que ahí había muchas más reuniones, pero ¿hubo mayor sensibilidad empresarial allí? ¿O fue fruto de una estrategia sindical diferente? ¿Por qué esta desigualdad? Bueno, el fruto de la estrategia sindical prácticamente es el mismo, porque como te decía, convocamos una huelga regional y por tanto tenía la misma situación en ambas provincias. La diferencia es que cuando nos desvían a la unidad de negociación, que nos desvía el director general de trabajo, la vía de negociación en Las Palmas la compone comisiones UGT y en Tenerife la compone sindicalistas de base, UGT y comisiones. La patronal ha mantenido reuniones con la parte mayoritaria de sindicalistas de base, pero no hemos participado el resto hasta última hora, cuando se nos propuso este acuerdo, que como digo no era un acuerdo real, era un acuerdo que traía escondido situaciones distintas. ¿Qué grado de seguimiento, Paloma, tuvo la huelga realmente? ¿Se han dado cifras o qué sectores, y además qué sectores dentro de la hostelería fueron los más activos? El otro día, la semana pasada, entrevistábamos a María, vicepresidenta de las Kelly, que ella sí fueron un sector activo dentro de la huelga, pues por todas esas reivindicaciones que hacen desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero ¿qué grado de seguimiento tuvo realmente la huelga, Paloma? En hostelería nosotros calculamos que entre un 30 y un 70%. Pero solo la secundaron lo que son los complejos hoteleros. La restauración, que forma parte de la hostelería, no secundaron la huelga, porque entendieron algunos trabajadores, o así nos lo hicieron llegar, de que no les afectaba a ellos. Y a esas personas que trabajan en hostelería, que no tienen que ver con los hoteles, y al resto de la sociedad canaria, de alguna manera sí que pueden ayudar, ¿no? A apoyar esas reivindicaciones, ¿no? Nosotros lo que decimos es que la pandemia nos enseñó una cosa muy bonita, y es que Canarias vive del turismo. Cuando no hay turismo, Canarias se agota, Canarias se hunde y no tiene actividad económica por ningún lado. Vimos cómo los rentacar se deshacían de los coches y los mandaban a Península, vimos cómo la actividad de excursiones, de cualquier otro tipo de servicio adicional a la hostelería desaparecía, y por tanto nosotros con esta huelga lo que le pedíamos a la sociedad canaria era: directa o indirectamente estamos todos perjudicados por esta situación y no podemos seguir permitiendo que el primer sector productivo de Canarias tenga unos salarios, en todo caso, bajos o muy bajos ante la situación actual. A nadie le sorprende que, como hay declaraciones de la patronal diciendo, es que ¿hasta cuándo subimos el salario mientras que sigan subiendo los alquileres? Hombre, indudablemente aquí hay dos problemas que resolver. Uno es el de la vivienda, que le toca al señor Clavijo, que vino a intentar solucionar un problema sin haber solucionado el suyo, que sí que tiene él generado y que sí que tiene potestad para generarlo, como es atajar de una manera clara y convincente la vivienda vacacional, porque esto es un despropósito. Todas las personas trabajadoras que vivíamos en las zonas turísticas hemos tenido que abandonar las zonas turísticas porque son impagables, para que al final esos clientes que antes venían a dejar su dinero en los hoteles estén viniendo a unas viviendas vacacionales que generan muy poco empleo y sobre todo que generan muy pocos recursos económicos que se queden aquí. ¿Qué se exige realmente en términos salariales y en condiciones laborales? Hombre, nosotros exigimos unas plantillas justas a la actividad que tenemos. Tenemos una ocupación que llevamos 5 años batiendo récords por encima de los del 2019, que allí tuvimos el parón con un récord turístico. Desde la salida del 2021 en adelante venimos subiendo los récords directamente y añadiendo a esa posición del 2019, y sin embargo el crecimiento en las plantillas no ha sido igual ni parecido.
Y en la reivindicación salarial nosotros pedíamos la pérdida del poder adquisitivo, que la cifrábamos en un 5%, más el 2% que ya estaba firmado, que sería una totalidad de un 7%. Aparte, como bien hablabas antes con el tema de la compañera de las Kelly que vino, nosotros tenemos una reivindicación clara y es: Canarias necesita el mismo acuerdo que las Islas Baleares. Necesitamos camas ergonómicas que vengan a reducir la carga musculoesquelética que sufren las compañeras en los departamentos de pisos, y sobre todo porque hay muy pocos hoteles, están cifrados por debajo del 10%, las camas elevables que existen en la provincia. Por lo tanto, hay que fomentar esa situación preventiva y hay que buscar una manera acorde que no solo sea a través de subvenciones del gobierno, porque hay beneficios más que suficientes, hay parcelas económicas de deducciones fiscales para las empresas de hostelería que deberían dedicar a una prevención eficaz. ¿El papel del gobierno canario, cómo lo evalúan dentro de toda esta problemática? Como te decía, yo creo que son los responsables de la situación crítica y penosa que tiene nuestra sanidad. La falta de recursos en la sanidad está llevando un problema para poder recuperar y volver a poner en la actividad a trabajadores que sufren cualquier tipo de patología. El segundo problema que tenemos es que las mutuas no están notificando enfermedades profesionales. Es imposible que el 80% de las incapacidades que se están determinando en nuestro sector en la hostelería vengan derivadas del departamento de pisos, vengan derivadas en la parte femenina, en mujeres, y que nadie atienda que eso ha sido un problema de su puesto de trabajo, sino que las mutuas se desentienden de ellas y las mandan a una enfermedad común que las convierte en una enfermedad diaria, en una enfermedad de tu casa, que te trata la Seguridad Social, cuando sería mucho más rápido y mucho más eficaz que las trataran las mutuas para que esa recuperación fuera efectiva y más rápida. Eso nos comentaban el otro día y las soluciones quizás pasan por cosas relativamente simples, una cama articulada, como dice, una cama que suba y cosas de ese tipo. Bueno, ¿qué margen ven en la patronal para volver a la mesa de negociación? De momento hay un margen mínimo. Un margen mínimo porque hasta ahora nos hemos comunicado con ellos para sentarnos a reunirnos. Sabemos que va a haber una reunión próximamente y estamos esperando concretar una fecha en sí. Nosotros desde Comisiones Obreras tenemos claro que lo que va a marcar un antes y un después en esta propia negociación también va a ser la esperada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre el aspecto de la antigüedad. Una demanda que ha sido controversia desde hace 3 años que se interpuso por parte de UGT y de comisiones, y que la decisión y fallo fue el pasado día 29, y estamos esperando a que esa sentencia llegue a nuestras manos y por supuesto a que sea favorable. Y a partir de ahora, que se van a seguir con las huelgas, ¿hay alguna huelga general sobre la mesa para Canarias, para toda Canarias? La sociedad tiene que responder. Es cierto que no estamos ante un conflicto en la hostelería, es cierto que tenemos los porcentajes del mayor número de trabajadores en el umbral de la pobreza, es cierto que somos una de las regiones que más ha crecido en el PIB, en la aportación al PIB de toda España, es cierto que Canarias lidera el incremento de facturación que está sacando a Europa de la situación en la que está, pero que esos beneficios no se están revirtiendo a la sociedad. Tenemos una situación penosa, y ya no hablar de la gente que vivimos en el sur, que sufrimos las colas constantes y diarias. Es una situación en la que tenemos las carreteras del año 90 y estamos en el 2025. A mí hay muchos días que me apena pensar que los turistas que venían a ese destino paradisíaco, que venían hace 10 años, hoy vienen a una cola infernal, porque cuando vas a ir al Teide acabas desenfocando en la autopista y tienes una cola para salir y tienes una cola cuando vuelves al hotel. Y tenemos una situación de desgaste de la imagen turística importante, que esa sí que le toca a la sociedad demandar y demostrar, porque yo no digo que tengamos que ir en contra del turismo, pero sí que tenemos que tener un turismo sosegado, un turismo real que podamos aportar. No podemos aportar una situación turística que colapse las islas, que colapse las carreteras, que colapse la sanidad y que colapse... Ya eso lo tenemos. ¿Lo podemos seguir manteniendo? Evidentemente no. Entonces necesitamos un cambio de modelo, necesitamos una reestructuración en esa vivienda vacacional que está hundiendo y sacando los precios, necesitamos inversión en vivienda pública que dé posibilidades a las personas a comprarse una vivienda. Hoy
una persona que tenga un salario de la hostelería o un salario en el comercio, que también está paralizado su convenio y por tanto estamos en ratios de salario mínimo interprofesional en muchos de los comercios de alimentación de Canarias, ¿cómo van a afrontar una vivienda de 300.000 euros? ¿Qué banco le va a dar una nómina o una hipoteca de 300.000 euros con una nómina de 1.200 euros? Nadie. Porque lo primero que te dicen los bancos es, oiga, el 30% de su salario tiene que ir destinado a la adquisición de la vivienda. El 30%. Con 300 euros hoy, ¿quién asume la compra de una vivienda? Nadie. Entonces, evidentemente estamos colapsando y aquí necesitamos un plan de medidas global que nos venga a sacar del atolladero, pero el más rápido será regular la vivienda vacacional, porque eso es disponer de viviendas ya. La creación de viviendas nos va a llevar a 2 o 3 años en lo que se construye, en lo que se adjudican y en lo que se entregan, hasta que dentro de 5 años la gente no tenga unas llaves de una casa donde vivir. Y por desgracia estamos viendo cada vez más gente viviendo en las calles, ocupando edificios vacíos, como veíamos en las galletas, durmiendo en los coches, las caravanas cada día. Gente que trabaja, claro, embargos, que se quedan en la calle, pero gente con dinero, gente con contrato, que trabaja y está viviendo el coche. Casos de esos hay así un montón. Es tristísimo. Hay todavía, bueno, se hizo un seguimiento, fue secundada, ¿no?, por muchos trabajadores. Pero podía ser secundada por más, ¿no? Como nos decía Paloma, pues la gente que no trabajaba en hoteles, pues como que no se vio como que era lo suyo, y podría ser secundada por más. Si me parece que te interrumpa. Sí, claro. No se vio que no interpretaron que era lo suyo, pero que también les afectaba. Claro, por supuesto. Una cosa que yo les quiero preguntar, ¿todavía ustedes creen que sigue habiendo represalias de las empresas porque la gente vaya a la huelga? Sí, ha habido. Contundentemente, ha habido, o sea, rotundamente lo sabes. Sí, ha habido, ha salido en prensa. Hasta alturas, es que... Bueno, la primera imprudencia temeraria ha sido la de nuestro gobierno. El gobierno de Canarias impone unos servicios mínimos que en muchos de los casos lo que ha hecho ha sido mermar la capacidad de la huelga. Cuando asistimos a la última reunión con la consejera de Turismo, con Jessica de León, o con su equipo, porque en este caso ella no participó en la última reunión, nos pedían establecer unos servicios mínimos para la seguridad de los establecimientos. Yo tengo claramente una manifestación hecha en aquella reunión que era el mismo que utiliza toda la patronal hotelera durante todo el año en las noches. Las noches de nuestros hoteles en Canarias, nuestros clientes pernoctan con 3 o 4 trabajadores en el centro de trabajo, un recepcionista de noche o 2 en algunos de los casos, un seguridad o 2 en algunos de los casos. Entonces, ¿ninguna noche puede haber un incendio, puede haber un problema en Canarias? Evidentemente sí. Y si era para esa seguridad eran los números. Ese decreto que ya anunciamos y ya presentamos la demanda oportuna porque creemos que ha sido absolutamente ilegal y que viene fuera de tono, no se puede preservar aquí a una patronal que sin duda alguna no quiere repercutir sus beneficios. Está muy bonito cuando vamos a Fitur y observamos a toda la patronal disfrutando, vanagloriando y vendiendo esa situación positiva con unos incrementos de beneficios importantes, y todavía la patronal nos dice, es que ustedes confunden la facturación con los beneficios. No, perdone, todo está relacionado, ¿eh? Hay un incremento de facturación importantísimo que nos lleva a los 23.000 millones de euros de facturación, pero es que el incremento de beneficios también lo es. Pero es que a su vez el incremento de la RIC, el impuesto de reinversiones de Canarias, que va destinado y vinculado a los beneficios de las patronales o de esas empresas, también ha crecido, que son recursos que deberían de ser más recursos públicos y quizás destinarse para cosas que verdaderamente la sociedad lo viera. Esto fue la huelga un día. Dos días. Fue la huelga 2, esa iba yo, que fue 2, que no fue una semana de huelga. Fue la huelga 2 días. Lo que podría pasar con una huelga de, yo qué te digo, de 3, de 4 días, de una semana. Paloma, podía ser la hecatombe en la hostelería, en los hoteles, si se plantan. Y fueron 2 días, y con las consecuencias que eso puede tener, ¿están más de 2 días? Posiblemente no estaríamos en estas circunstancias.
se hubiese adoptado por parte de la patronal otras decisiones o tendrían otra actitud. Eso sí es cierto, o desde el punto de vista que yo mantengo. 2 días de huelga les ha afectado, sí. De haber sido más, sí, cambiarían las tornas de... Y se vendría un poquito abajo todo, porque si falla los trabajadores de un hotel, ahí falla todo. Si ellos no están, ahí falla todo. Y otras personas dijeron, no, es que se extreman en hacerlo en Semana Santa. Hombre, claro, ¿cuándo lo van a hacer? Es como cuando uno se va de viaje en verano y los controladores aéreos ahí están en pleno agosto, en pleno julio. Es que fue lo mismo, prácticamente, se hace cuando se tiene que hacer. Yo creo que los sectores los conocemos las personas que lo trabajamos. Yo he visto huelgas en la basura, por ejemplo, en la recogida de residuos que se han hecho o en épocas navideñas o en épocas de gran afluencia de basura en fechas típicas. Si nos vamos al sector que tú nombrabas, los pilotos aéreos, pues cada periodo vacacional afectan a la situación. Miren, lo de la Semana Santa fue una situación real por 2 motivos. Uno, ya no era la gran afluencia, porque es que tenemos una ocupación media entre el 85 y el 95%, o sea que es que no podemos decir había más clientes que en otro momento. Sí que era un momento mucho más garantizable y en todo caso familiar, o sea, tenía una afectación mucho mayor, porque es así que son vacaciones que decide todo el conjunto de la familia y que al final no son viajes destinados a 2 días o a 3, sino que son viajes de larga duración, y tampoco queríamos que los clientes que vinieran se vieran con una situación de una huelga durante toda su estancia, porque seguimos fidelizando clientes. No pretendían eso. Seguimos tratando al turismo para que siga viniendo. Lo que queríamos dar era un toque de atención, y sobre todo porque teníamos claro que la paga de mayo vendría a sufragar aquella pérdida económica que tenemos todos los trabajadores, o que hemos tenido todas las personas trabajadoras del sector en esta nómina. En mi caso han sido 200 euros los que he perdido este mes, y sin duda alguna habrá que repercutirlo con la paga de mayo. Eso es lo que, ahondando en lo que decía la compañera Paloma, si nosotros convocamos una huelga una semana, tenemos que pensar que las personas trabajadoras del sector estamos perdiendo una cuantía diaria de salario con la que afrontar el resto del mes cuando llega. Y porque se nota. Hombre, si no llegamos un mes normal, pues imagínate un mes con una deducción muy importante. Pues no sé si quieren añadir algo más, Paloma, Javier, no sé si quieren añadir alguna cosa. Yo agradecerles que hayan pasado por aquí. Este programa lo tienen a su disposición para lo que podamos nosotros difundir, algo por lo que ustedes luchan, ¿no? No sé si quieres añadir algo más. Bueno, yo creo que sobre todo lo que hay que agradecer a todas las personas que participaron en esa huelga, su compromiso para mejorar las condiciones laborales que viven hoy en día, esa capacidad de pérdida y de sufrimiento, como les digo, tanto de salario como de la capacidad de vida de esos días, porque al fin y al cabo han sido días largos, entre manifestaciones, concentraciones en las puertas de los centros, no ir a trabajar, asumir la conducta del empresario cuando han vuelto a trabajar, que en algunos casos sí es cierto que ya se nos han comunicado sanciones y todo. De empleo y sueldo a aquellos trabajadores que las empresas de forma unilateral habían comunicado ser esa parte de servicios mínimos. Situaciones concretas que están ya en los juzgados y que están presentadas las demandas correspondientes, porque como te decía antes, entendemos ilegal el decreto y por tanto serán ilegales de la misma manera esas sanciones que se han impuesto, y sobre todo seguir diciendo a las personas trabajadoras que lo único que nos va a garantizar derechos es lo que ha sido toda la vida. La movilización, el conflicto y la lucha es lo que nos ha garantizado tener lo que tenemos hoy, y nadie nos regaló nada desde la dictadura hasta hoy. Y por tanto estas guerras sociales deberían de existir más en Canarias, porque tendríamos una mejor sanidad, mejores hospitales, una mejor situación de carreteras, y estaríamos en una condición totalmente distinta. Nos hemos individualizado de una manera importante, y es muy bonito lo de estar todo el día con el WhatsApp en las reivindicaciones y tal, pero al final el efecto de la concentración en la calle es un efecto totalmente positivo. Muy bien. ¿Quieres añadir algo tú, Paloma? Yo creo que el compañero Velasco lo ha dicho todo. Muchísimas gracias, Paloma, que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias, que vaya Muchas todo bien. gracias. Y lo dicho, aquí estamos a su disposición cuando necesiten. Por aquí estaremos. Volveremos cuando se nos quiten los nervios de esta primera. No, pero bueno, bien, es que me parece que es importante, ¿verdad? Que hablemos de la huelga, de todos estos detalles así, porque a veces la gente ve la huelga, ¡ay, la huelga! Y solo oye pitos, pancartas, pero no sabe bien qué es y qué es lo que se pide. Yo te digo que, sobre todo, lo que hemos querido ha sido visualizar. Nosotros hemos estado repartiendo tanto desde la Unión Insular como desde la Federación en todo el conjunto de la isla, en parada de guaguas en el puerto, en Santa Cruz, en el sur, panfletería que hablaba de 47 años después, una huelga general en hostelería, el porqué, los motivos, qué era lo que pedíamos, qué era lo que reivindicábamos, anunciando directamente las movilizaciones y demás situaciones que iba a haber, con el interés de que la sociedad se sumara. Oye, es cierto que vivimos una situación complicada, lo vimos en el 20 de abril, lo vimos en la segunda en septiembre, vamos a ver cómo sale esta del próximo día 18, donde yo entiendo que o la sociedad damos un paso adelante, o yo que llevo 35 años en este sur, recuerdo para 27 cuando había manifestaciones para un hospital del sur, y 30 años después seguimos sin hospital o seguimos con un simulacro de hospital, cuando la población en el sur se ha triplicado o cuatriplicado con la población existente en aquellos años. Entonces, o la sociedad se mueve o estamos en una posición muy fastidiada. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, o la sociedad se mueve o estamos en una posición fastidiada. Yo pensaba que ya no estábamos en antena. No, estábamos en antena. Muchísimas gracias. Estábamos en antena. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema. El mundo está tan loco y ayer, por ejemplo, que hablábamos en la tertulia de Gaza, de lo que está sucediendo ahora en Gaza, que yo no sé, lo de Gaza es un antes y un después de la humanidad, lo que está pasando ahí, que ya no podemos ponerle ninguna palabra, ningún calificativo entre eso y la cantidad de descerebrados que están gobernando países súper importantes. La verdad que se queda uno nada más que con ganas de escuchar palabras sabias, palabras de alguien que diga, bueno, Dios te guarde, eso sí que quisiera oírlo. Ojalá estas personas gobernaran el mundo, no los gobernantes descerebrados que tenemos, que están viendo a día de hoy cómo hay una, ya no le digo guerra ni le digo genocidio, es que le voy a decir limpieza étnica directamente. Y nosotros asistiendo a todo eso, es horroroso, por eso es poja al alma escuchar cosas. Vamos a escuchar un fisquitito, poquito, un minuto, a Eduardo Galeano. Él nos dice que educar se educa aprendiendo. Que el que de veras enseña es el que aprende, como decía Paulo Freire con razón. Se educa aprendiendo. Entonces, a partir de la certeza de que el otro siempre tiene algo que decir que vale la pena escuchar. Que todos tenemos algo que decir que vale la pena escuchar. Que yo no le voy a transmitir la verdad a nadie, porque la verdad no existe. La verdad es el resultado de una cantidad de verdades contradictorias entre sí, que son tan contradictorias como nosotros somos. Entonces, esas concepciones, ¿viste?, de redención por la educación, a mí siempre me producen un poquito de alergia. Digo, cuidado, yo creo que en primer lugar hay que respetar a los demás y saber que esa frontera que separa a los civilizados de los bárbaros, a los cultos de los incultos, es una frontera falsa, que no tiene nada que ver con la vida. Yo conozco una cantidad de doctores que son de una incultura tenebrosa. En cambio, conozco gente profundamente culta que no sabe leer ni escribir o que escribe y lee de mala manera. ¿Por qué? Porque culto es aquel capaz de escuchar al otro. Y culto es aquel capaz de escuchar las voces de la naturaleza de la que forma parte. Ese es el culto. Pues ahí tenemos las palabras de ese hombre, que bueno, es una persona a la que da gusto escuchar, la verdad, porque como está el mundo, y con esos dirigentes que tenemos, algunos bastante que parecen descerebrados, yo no sé si lo serán o no, pero parecerlo sí lo parecen. Es un lujo escuchar a gente como esta persona, ¿verdad? Y con la persona que vamos a hablar a continuación también va a ser un lujo, él sabe un montón de turismo. De hecho,
La persona que me pasó su contacto me dijo que era la persona que más sabía de turismo de todas las islas. Y para nosotros es un placer saludar a David Pérez, que él es CEO de Tourism Makers Agency y delegado de Hosteltour, que a lo mejor lo dije mal, en Canarias. Vamos a hablar de su trayectoria, de su agencia, de la visión de su agencia, de sostenibilidad, de innovación, de perspectivas de turismo en Canarias. Él tiene una amplia trayectoria porque ha pasado por el sector público y también por el privado, incluyendo roles como consejero delegado de Turismo Tenerife y ahora lidera, como digo, la agencia. Vamos a saludar a David Pérez, como digo. Muy buenas, David. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Un placer tenerte en el programa, que yo espero que todavía no he empezado ni a hablar contigo, pero ya yo sé que van a quedar un montón de cosas y ya yo sé que ojalá que vengas otro día, que te quiero pedir que ojalá que vengas otro día. Volvemos otro día, si ese es el problema. Genial, genial. Bueno, ¿qué aprendizaje te llevas de tu rol en el sector público que aplicas ahora al ámbito privado? Háblame un poquito de la trayectoria de ese momento. Mucho, porque al final son 30 años de experiencia ya, ¿no? De esos 30 años, un poquito más de 30 años, 8 fueron en la administración pública, que te enriquecen, que te dan otra visión. Terminas de conocer toda la cadena de valor turística, porque al final son muchos eslabones, y la pública, con referencia al sector turístico, a la industria, también es parte del eslabón, ¿no? Entonces te amplía la visión, te da ese 360, pues porque al final son muchos años y he trabajado en hoteles, en turoperadores, en aeropuertos, en rentacar, pues en la administración, como decíamos ahora, y por lo tanto pues te da una experiencia más. Es una gran experiencia, ha pasado mucho, si llevas 30 años en la recepción, tú por ejemplo, en la recepción, ¿tú te acuerdas las fichas de rack? Perfectamente, perfectamente. Eran fichas de rack, era una manera de trabajar. Donde yo empecé no tenía ni ordenador, o sea, no. Nos dieron una hoja con las llegadas y con la regla íbamos tachando y eso era... Y bueno, es más, me acuerdo de la centralita, no porque sea tan mayor, que no tengo problema en decir que tengo 51 años, sino porque era vieja la centralita que había, era de clavijas todavía, así, para pasar con la diadema y pues sí, y el telex y el fax y todo aquello. Yo llegué a trabajar también en una recepción y el cambio de divisa y todo, y te lo digo porque, claro, el planteamiento que hay ahora con el planteamiento que teníamos en aquel tiempo no tiene absolutamente nada que ver. Pero sí es verdad que siempre eres muy recurrente en las publicaciones que tú haces, hablas de medio ambiente, de sostenibilidad, de inclusión. Es todo tan distinto y ha evolucionado tanto que ¿cómo integras todo eso en el turismo? ¿Cómo lo haces? Bueno, el turismo es una sucesión de factores. Al final, cuando hablamos de turismo, hablamos de accesibilidad, hablamos de cultura, hablamos de deporte, porque el turismo representa muchas facetas y muchas actividades que van ligadas a esa cadena de valor que mencionaba antes. Entonces, pues progresamos, avanzamos y desde ese punto de vista el turismo se adapta a los nuevos tiempos, se adapta a la digitalización, no puede estar en contra de la sostenibilidad social, económica, medioambiental. Es difícil decir esto hoy en día, como están las cosas, con un movimiento turismofóbico en auge, que podríamos analizar, y yo creo que eso nos da para varios programas, pero son muchos factores, ¿no? Yo entiendo muy bien la postura de muchas personas, pero al final hay un problema de vivienda, un problema de movilidad, un problema de sobrecarga, porque el alquiler vacacional ha destrozado la capacidad de carga del destino. Esa era una capacidad de carga no prevista. ¿Dónde empieza la turismofobia? En Barcelona, en Venecia, y comienza por ese aumento de la capacidad de la llegada de viajeros no planificada y por lo tanto ocasiona un problema, ¿no? La oferta hotelera no ha crecido en los últimos 10 años, no hemos crecido el número de camas de oferta arreglada. ¿En 10 años? En 10 años, porque alguna inauguración ha habido, pero es verdad que también ha habido por otro lado alguna residencialización y por lo tanto ha compensado y llevamos años sin crecer en oferta arreglada. Entonces, evidentemente los números son los que son y... David, y son un montón de millones de turistas que vienen, esa cifra de turistas que vienen a Canarias, ¿cómo la ves? ¿Qué lectura haces tú? Mira, Canarias es un ecosistema complicado, porque al ser islas, cada isla tiene su modelo y tiene su
su capacidad de carga, como decía antes, o debería de tenerla, porque es verdad que no dice, nadie se atreve a hablar, a hacer un estudio y a decir, en Lanzarote podemos aspirar a X millones, en Tenerife a otros tantos y en Gran Canaria a... Eso no lo tenemos, ese estudio en mano. Es difícil decir cuál es la capacidad. Yo sí te puedo decir que el 6% del territorio está ocupado por infraestructuras turísticas, que nos dan como resultado un 35% del PIB. Yo creo que la relación no es descabellada. Tenerife tiene un 51% de áreas protegidas, o suelo protegido, o agrícola, o de otra índole. Al final estamos usando un 23% del territorio para desarrollarnos. A lo mejor lo que tenemos es una falta de planificación de infraestructuras que nos da una sensación de más agobio, ¿no? Pero el factor vacacional, que yo no estoy en contra del alquiler vacacional, además yo soy usuario del vacacional cuando viajo, cuando salgo fuera, pero hay que planificarlo como todo, y ha habido una falta de planificación que nos ha llevado a un atolladero muy grande, y si ya había retraso en esas infraestructuras históricas, Aeropuerto Tenerife Sur, TF1, TF5, falta de inversión en vivienda pública, etcétera, 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 pues claro, se crea esa tormenta perfecta, y la gente tiene un cabreo, yo creo que es justificado, pero que al final yo creo que no es tanto en contra del turismo, sino en contra de todos esos factores, ¿no? que nos han llevado a esta tormenta. Sí, quizá de la gestión, de la no planificación, ¿no? La precariedad es cierto, es decir, pero es que no es exclusiva del turismo, yo creo que se da en todos los sectores, que se da en toda España, que se da en todo Occidente, es decir, nuestras generaciones, las nuevas generaciones viven peor que las anteriores. Y es un problema económico, es un problema de un sistema que no es sostenible, de una vorágine económica, de una avaricia desmedida arriba en la cúspide de la pirámide, que nos hace, bueno, pues vivir lo que estamos viviendo, pero yo no creo que sea una cosa exclusiva ni de Tenerife, ni de Canarias, ni de España, y mucho menos del sector turístico generalizado. Pero como es nuestra principal industria, y aquí es lo que más, pues evidentemente es lo que más abulta, y de lo que más hablamos, y en donde ponemos el foco. David, en Tenerife, ¿tú crees que tenemos una oferta turística adecuada y suficiente? O que se deberían, no sé, ahora hay un proyecto también de un campo de golf nuevo, ya grande, no quiero hablar de ese proyecto, pero sí de opciones que se le dan a los turistas que son necesarias, o quiero decir, la oferta que nosotros tenemos, como Tenerife, que dicen Tenerife es un continente en chiquitito, porque Tenerife tiene de todo. Entonces, dentro de esa oferta que tenemos, ¿tú cambiarías algo, quitarías, pondrías? Yo creo que la oferta se ajusta un poco a la demanda, ¿no? Es básico y es base que eso sea así. Tenerife es un destino referente, con un nivel de profesionalización increíble. Hay una oportunidad en exportar todo ese know-how, toda esa sabiduría que hemos acumulado durante años, que bajo mi punto de vista no se usa, que podría ser una de las diversificaciones, ser un centro de referencia, de transferencia de conocimiento, de experiencia turística para otros destinos del mundo, para estudiantes. Eso no ocurre, pero yo creo que tenemos una planta hotelera súper competitiva, envidiable, que tenemos un sector altamente cualificado, donde hay grandísimos profesionales, y bueno, el destino se adecua también un poco a lo que demanda el mercado, y en ese sentido pues hay empresas que vienen a ofrecer lo que ese turista, esos nuevos perfiles, que son muy diferentes a los de hace 20 o 30 años, demandan. Yo creo que sí, que somos un gran destino, un buen destino, y que estamos, yo creo que en puestos de referencia, es decir, somos una potencia turística sin lugar a dudas. Un destino líder. ¿Y qué estrategias crees tú o considerarías clave para mantener eso, básicamente, ¿no? Mira, hay que establecer, y a lo mejor me repito un poco, la capacidad de carga no solamente del destino, sino de los espacios, del Parque Nacional del Teide, de Anaga. Es decir, cuando tú vas a Granada, o llevas previamente la reserva de la Alhambra o no la ves, y esto es así, y por lo tanto hay que cuidar el entorno, hay que cuidar nuestros espacios. Pues a lo mejor hay que limitar, pero limitar significa también debate, consenso, sentarse con la sociedad civil. Cuando hablamos de gobernanza, que es uno de los ejes fundamentales de todas las estrategias de digitalización, de sostenibilidad, hay que aplicarla de verdad. Y tenemos todos juntos y de la mano, sociedad civil
y sector, cadena de valor turística, hablar y planificar el destino que queremos entre todos y también hacer pedagogía y explicar por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. No se puede decir, estos son 4 que están por ahí, no, o sea, esto hay que hablarlo y tenemos, ¿qué pasa por sentarnos y dialogar con estas personas que encabezan esas manifestaciones y llevan esas pancartas? No pasa nada, hay que hacer pedagogía, tenemos que hablar y tenemos que sentarnos y entre todos tenemos que construir el destino del futuro. Desde la agencia, eres CEO, como digo, de Tourism Makers Agency. La agencia, ahí tenemos ahora ponemos la página web también y las redes para que ustedes, si lo necesitan, pues contacten con Tourism Makers. Consultoría, eventos, háblame un poquito de la agencia. Pues fue algo sobrevenido. Sí. Terminé en turismo de Tenerife, yo necesitaba unos meses de descanso. Date cuenta que a nosotros nos tocó una pandemia, un cero turístico, una época bastante convulsa, complicada. Terminas agotado, además lo público agota. Yo creo, no sé qué se puede, nunca se puede decir nunca jamás, pero creo que no vuelvo. ¿Te agotó? Y sí, totalmente, Sí, agota, total y ¿verdad? absolutamente. Desgasta mucho. Mucho, muchísimo. Y bueno, pues yo pensaba, digo, pues nada, pues me incorporé a alguna empresa, tuve alguna oferta y era la idea, pero empezó a llamarme gente, oye, ¿a ti no te importaría hacerme una asesoría, una consultoría? Oye, ¿tú me ayudarías con...? Llegó, pues tú... Nos asociamos y llevamos a cabo tal proyecto y al final pues todo fue así, pues lo que hablábamos antes. Que vienen las cosas. Que las cosas vienen como uno nunca piensa ni planifica y digo, bueno, pues si armamos todo esto podemos crear una empresa, ¿no? Y así ha sido y bueno, pues contentos. Yo, como digo, a estas alturas de la vida no aspiro a ser rico, aspiro a ser feliz, ¿no? Y no a ser el más rico en el cementerio, sino el más feliz en la tierra. Y con el trabajito que vamos teniendo y que vamos sacando, me conformo, estoy muy, muy contento, muy a gusto y sobre todo haciendo lo que me gusta y lo que me apasiona, que siempre ha sido el turismo. ¿Y te sigue gustando? Porque un montón de gente trabaja en turismo. David, tú lo sabes, que dices, no, el turismo quema mucho. Cuando ya llevas, como lo que decimos de lo público, que lo público quema. Lo mismo con el turismo. Ya no, el turismo al final quema mucho. Depende, ¿no? A mí me encantó trabajar en el aeropuerto, me encantó trabajar años en turoperadores, conocí a una gente fantástica con la que todavía mantengo el contacto, me encantó trabajar también en la época pública, me encanta ahora pues hacer todas las cosas que estoy haciendo. Estamos ahora mismo gestionando el Congreso Nacional de F&B, de Food and Beverage, de alimentación y bebidas, de servicio en sala, de un poco así para que nos entienda la gente, porque a veces focalizamos en el chef, ¿no? Y la estrella, y eso sería un fracaso si cuando el plato sale no hay toda una infraestructura en la sala que dé soporte. Entonces también es importante a todas esas cadenas y a esas empresas de alimentación, el kilómetro cero cada vez es más importante, los hoteles cada vez van incluyendo más producto local, vinos locales, eso es importantísimo para la economía insular, es importantísimo también para esa economía circular que tiene que darse detrás del turismo. A mí me parece apasionante, yo no me aburro ni me siento nunca, no, a mí me encanta mi trabajo, me encanta mi profesión. Y ya también tiene una edad cara, no voy a cambiar tampoco así como... ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo ves el equilibrio entre atraer los turistas y preservar la identidad y los recursos locales? Bueno, pues es lo que te decía antes. Yo creo que nos hace falta un estudio para saber exactamente a dónde vamos ¿Y quién crees tú que debería hacer ese estudio? Hombre, yo entiendo que ese estudio debería de venir de lo público, debería de venir de las universidades, debería de venir de los responsables al final y al cabo, porque lo que no es posible es anunciar cada año un récord de llegadas y de visitantes, eso no es sostenible. Y ahora mismo las infraestructuras están colapsadas, no dan para más, no podemos seguir creciendo, es que no es sano seguir creciendo. Tenemos que parar, tenemos que reflexionar, hay que legislar. Bueno, ahí está la nueva normativa sobre el alquiler vacacional, que bajo mi punto de vista no es del todo justa, porque al final el pequeño ahorrador que tiene pues, esa pequeña inversión para complementar el sueldo, la pensión, no puede ser tratado igual que el gran especulador que tiene muchas unidades y esa diferencia no se hace, ¿no? Y a mí es una de las cosas que no me convence de la nueva ley, pero en definitiva hay que sostenibilizar esto y tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos y de lo que hemos conseguido.
Hace 40 años salíamos fuera por falta de oportunidades. Ahora recibimos a gente que viene de fuera a buscar oportunidades. El cambio ha sido totalmente abismal, de falta de oportunidades, de falta de futuro a poder trabajar en esta tierra y pues yo creo que no debemos demonizar al turismo, sí debemos entenderlo y sí debemos hacer todos un esfuerzo por establecer las pautas, por establecer los criterios que hagan que esto siga evolucionando de una manera correcta, positiva, que dé estabilidad, que dé trabajo, que sigamos teniendo futuro, pero no puede ser que cada uno defienda sus intereses y su patio particular y que no seamos capaces de debatir, de hablar y de construir entre todos el destino turístico del futuro. Y no puede ser, porque es que no puede ser, porque es que no tenemos ya más tiempo para estar con más deterioros, ¿verdad? Porque es que son cosas que, si se va deteriorando nuestros paisajes o lo que sea, eso no se recupera, son cosas algunas irrecuperables, David, algunas cosas son irrecuperables y seguimos presionando a tope. Es complicado, también el crecimiento demográfico, pues, yo ahí en demografía no soy experto y no me atrevo a opinar. Es verdad que las cosas como estaban hace 40 años no se pueden tener porque somos más. Y es verdad que el planeta aumenta la población y que aumentamos el uso de los recursos que tenemos y que la sostenibilidad hasta cierto punto, pero eso, o sea, hay mucho camino, mucho por mejorar y muchas cosas que se pueden hacer para preservar y para mejorar. Y bueno, siempre hay que tener espíritu positivo. Yo cuando veo la confrontación y al final pues esta gresca que se arma a veces, ¿no? Yo creo que todos tenemos una parte de razón. Y por eso es bueno hablar y por eso es bueno discutir. No hay otra forma de avanzar. No hay otra. No. Es la única, es la única, es la única. David, pues muchísimas gracias por haber pasado por aquí, insisto. Cuando tú puedas, si puedes, darte un saltito por aquí, yo encantada de charlar igualmente, contigo. Un placer, muchísimas gracias. Vamos a hablar dentro de un ratito de vinos canarios, que los mencionaste vale, ahora. bien. Fabuloso, que vino es otra, de la otra tierra, seña, de la tierra, otra seña de nuestra identidad. Nosotros siempre decimos, ¿cómo vamos a ayudar a los agricultores canarios, a los viticultores, comprando el vino? Comprando el vino, no queda otra. Sí, los apoyamos, hay que comprar el vino, que además el vino está buenísimo. Pero si no lo conocemos, no lo podemos comprar. Porque ni los conocemos, ni lo queremos, ni nada. Pero si lo conocemos, lo vamos a querer. Vamos a hablar dentro de un momentito. Muchísimas gracias, David. Vamos a hablar dentro de un momentito con el vicepresidente del Servín, con Manuel Capote. Vamos a hablar de los premios Alhóndiga 2025 y las 42 medallazas que se consiguieron en Simbe. Lo haremos dentro de un momentito, porque eso va a ser un sabor dulcito, pero ahora vamos a meter un poquito de sabor agridulce. Agridulce, o yo no sé cómo llamarlo. Vamos a verlo. Ayer lo poníamos en la tertulia, pero lo vamos a poner simplemente como ejemplo. Yo creo que es de cosas que no se deberían ni decir, pero vamos a escucharlo. ¿De quién estoy hablando? Del párroco de Alcantarilla y el pregón que dio en Murcia. Somos un pueblo enfermo. No me refiero a las enfermedades físicas, llamémoslas espirituales o morales, que afectan a la sociedad en la que nos ha tocado vivir. La mayor presencia de la mujer en la toma de decisiones en los ambientes laboral y sociopolítico. A este hecho, que es muy positivo, han ido ligadas algunas consecuencias negativas para la mujer. El desprestigio creciente de la maternidad, el perjuicio de la esponsalidad, el pensamiento de una autosuficiencia y no necesidad respecto del varón, la pérdida de la esencia de la femineidad, etc. En apoyo de esa liberación de la mujer, estalló la revolución sexual, especialmente en la década de los 60, cuyo hito principal fue la aparición de la píldora anticonceptiva que separaba en la unión conyugal los significados unitivo y procreativo de tal acto. Como consecuencia del uso de anticonceptivos, el camino fácil y amplio que se abriría a la infidelidad conyugal y a la degradación general de la moralidad. La pérdida por parte del hombre del respeto a la mujer y la posibilidad de usarla como un objeto de placer. Encontramos, pues, una sociedad en la que por estar bien las madres matan a sus hijos en el vientre. Se experimenta con la vida humana, tratando al ser humano como un medio y no como un fin. Todas las revoluciones del último siglo nos han conducido a un mundo líquido, lo que nos ha dejado a merced de las ideologías que van surgiendo, nacionalistas, feministas, de género, neoliberales, etc.
Bueno, pues esos son comentarios que se hacen en un pregón, en una cosa pública, ahí lo dejamos. Para el recuerdo, me imagino. Bueno, lo que no vamos a dejar para el recuerdo es lo que le decía antes de dar paso al vídeo, los vinos canarios, como les ayudamos comprando. Ay, los agricultores y viticultores, cómprele usted el vino hay que comprarlo. Pero nosotros tenemos que comprar un vino bueno, ¿verdad? Y para saber si es bueno o no, tenemos que conocerlo. Y si nosotros no conocemos bien los vinos de Canarias y la pedazo de calidad que tienen los vinos de Canarias, no podemos acabar yendo a comprar la botellita de vino. Así que vamos a hablar ahora de los premios Alhóndiga 2025 y también las 42 medallas que se consiguieron en CIMBE. Vamos a hablar con el vicepresidente del Servín, Manuel Capote. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¡Qué maravilla todos esos premios! Siempre el vino canario con premios, ¿no? La verdad que no falla. Y además con muy buenos resultados, grandes medallas de oro en el reciente concurso Alhóndiga. ¿Cómo fue? Porque además se puede decir jurado, sí, ¿no? claro, Jurado. Digo, se podrá decir, o no sé. Claro si, que sí. Si ahora es un secreto. Tuve la enorme suerte de ser uno de los miembros del jurado. ¿Y qué tal todo? La verdad que muy bien, transcurrió muy bien en la preciosa Isla del Hierro, en el mirador de la Peña, un sitio yo creo que idílico para que el vino te hable. Un sitio maravilloso, una organización de la Alhóndiga yo creo que de 10. Qué bueno. Pero sobre todo me quedo con la gran calidad de los vinos que hemos catado estas 2 jornadas de cata que tuvimos. ¿Cómo fue? ¿Se presentaron un montón? Se presentaron un montón de vinos, más de 160 vinos creo, de todo el archipiélago, y en donde se puso de manifiesto la gran calidad de los vinos que tenemos en Canarias. También recordar que la entrega de premios se va a hacer este sábado en la Alhóndiga de Tacoronte, que bueno, que si se quieren acercar por allí, pues serán bienvenidos. ¿Es libre? ¿Se puede ir? Bueno, es con invitación, pero bueno, que la gente del sector del vino, pues tiene allí su casa, un emblema de la viticultura canaria como es la Alhóndiga. Qué bueno, además que la gente del sector del vino son súper bien recibidos entre los actos de los sectores del vino, obviamente. Quiero decir que a veces es también un trato tan familiar el que yo veo con los viticultores, en los premios, como que es de tú a tú, ¿no? Como que no existe esa competencia, habrá, digo yo, como en todos lados, pero no existe esa competencia tan chunga. A lo mejor sí existe un poco, pero quiero decir, en general, hay un buen ambiente. No, el sector ha cambiado en estos últimos años, afortunadamente. Hay que pensar que un bodeguero, si ve que la bodega al lado consigue grandes medallas y buenos resultados, le beneficia a él también. Claro. Entonces han entrado en esa dinámica. Ahí estamos viendo ahora, por ejemplo, lo del CIMBE. CIMBE, la última edición. Esto ya también no es la Alhóndiga, esto es el CIMBE. CIMBE, en donde también tuvimos la suerte de contar con algunos de los jurados de aquí de Canarias, y en donde la gran participación de los vinos canarios fue un éxito, pero también un éxito esas grandes medallas de oro que se consiguieron para el archipiélago y esa calidad de los vinos. También tuve la suerte, como director técnico de la cata, de poder poner uno de los vinos en exhibición, bueno, concretamente 2, pusimos un flor de charna dulce para que la gente identificara variedad y lugar de la uva a botella tapada, nadie los adivinó. Y también tuve la suerte de poder contar con vino de tea de la isla de La Palma, todo un lujo, toda una reliquia, toda una vinificación especial que si no la defendemos va a desaparecer. Aquí en Canarias cada vez se consume menos, pero sí es cierto que en Península ha gustado mucho. ¿Y aquí se consume poco? No se conoce. Ese tipo de vino sí, claro. Es muy... En la isla de La Palma destaca mucho. Cada vez, antiguamente lo hacían muchas bodegas, ya son 2 o 3 las que lo elaboran, para suerte de los paladares exigentes, claro, que nos gusta, ¿no? Para mí es una delicia de vino, tiene ese puntito a tea, además se hace con el corazón de la tea, de la madera del pino, ¿no? Y lo cual le da una singularidad única en el mundo. El sabor que tiene que coger tiene que ser muy concreto, ¿no? Muy específico. Maravilloso, sí, ese punto resinoso en boca lo hace único y canario, que es lo importante, ¿no? Pero bueno, y volviendo a CIMBE, en esta edición de récord de participación a nivel internacional, más de 1.200 vinos de todo el mundo,
que los vinos canarios con 44 inscripciones vengan 42 medallas. 44, es que eso no podemos decirlo tan rápido, porque son esos 44 datos, inscripciones, 42 medallas. Claro, esos datos hay que darlos a conocer, claro, porque si no se dan a conocer la gente no sabe la gran calidad que tenemos. Creo que el consumidor canario cada día está más involucrado por consumir el producto canario, y también hay que decir que los concursos son una herramienta de ayuda al consumidor. El consumidor, cuando va a un lineal, un consumidor que no tiene idea de vino y va a un lineal de cualquier hipermercado, supermercado, tienda, barato, etcétera, sí, pero cuando ve esa medalla ya es correcto, identificativo de que, oye, que aquí está avalado por un comité de expertos, llámense enólogos, llámense distribuidores, llámense sommelier, porque al final es el conjunto, claro, de 5 personas dentro de una mesa, de un panel de 5 personas en la mesa, que hace que esa puntuación del vino sea al final el criterio unánime de 5 personas diferentes, que no tiene por qué ser un enólogo el que diga que el vino está bueno, ¿no? Claro. Que cuando va el consumidor a la tienda y lo ve, es garantía de que va a tener un buen vino en su mesa. Claro, y además que son opiniones absolutamente fundamentadas y que tampoco pueden ni saber cuál es el vino, ¿no? No, los vinos son a botella tapada. Esto, por ejemplo, que estamos... tapada, eso no es como... Es maravilloso lo de los concursos. Sí, por eso. Y además como herramienta, vuelvo a repetir, ¿no? Esta imagen que estamos viendo ahora... Perdona, Cari, que haga hincapié. No, sí, eso es lo importante, claro. Esto fue una cata que tuvimos la suerte de dar a través del Instituto Canario de Agroalimentación, ¿no? De Calidad Agroalimentaria de Canarias, en Madrid Gourmet. Pudimos poner un vino de cada isla, ahí podemos contar que hay 7 botellas, 7, una de cada isla con una variedad distinta, lo que hace el panorama vitivinícola de Canarias amplio, grande y único en el mundo. Que a mí no me digas que nada más que esa imagen no representa una maravilla. Ahí hay un vino de cada isla, tenemos el Montoro de la Gomera, el Malvasía de la bodega Erupción, el Papaíno, un vino de Fuerteventura que está tirando fuerte, la última isla en elaborar vino, pero con una calidad, cuenta ahora mismo con 2 bodegas inscritas en DO, y con unas calidades y unas variedades que la gente se queda perplejo, ¿no? cuando lo cata, ¿no? Hablar de La Gomera es hablar de una forastera gomera, el Arbillo de la isla de La Palma, las Tirajanas de Gran Canaria, el linaje del pavo pues de la isla de Tenerife, y como no, el dulce de la isla del Hierro, Berijariego Blanca, que es un elixir a los mejores paladares de nuestra viticultura. Es que tú ves esas botellas y eso ahí es un lujazo. Entonces, ya te pregunté la última vez que viniste, pero yo quiero volver a incidir en eso. A la gente que dice, no, es que el vino canario es caro. ¿Qué? Creo el vino canario es caro, yo no voy a comprar una botella esa porque el vino es caro, pero ustedes han visto las botellas y el vino y la calidad, pero que conteste Manuel. Creo que no, que el vino canario no es caro, hay vinos mucho más caros. Los que tenemos la suerte de viajar, como en este caso lo vuelvo a repetir yo, o compañeros de aquí de las islas que viajan mucho también por el tema del vino, y vemos que vas a otros países como Italia, Francia, Alemania, y te ves una botella en un lineal, una botella normal, de una zona de producción excesiva, no de producción de viticultura heroica, a 20, 25, 30 euros la botella. Entonces cuando tú dices y te planteas, ostras, qué barato es el vino canario. Sí. O sea, ahí es cuando llegas a la conclusión que el vino canario es de mucha calidad, pero a su vez muy barato, y además contribuyen, que no se les olvide, que contribuyen al mantenimiento y reforestación de estos paisajes que tenemos en Canarias, únicos, que si los abandonamos estamos, y lo repito, abocados a un desierto. Claro, porque ¿qué preferimos tener? Todavía malas hierbas y rastrojos, siguen siendo malas hierbas y rastrojos, pero ya no tendríamos los paisajes. ¿Qué preferimos? Cemento, basura, neveras tiradas en los barrancos. ¿Qué preferimos? Tener ese paisaje, ¿no? La viticultura, los viñedos, que forman parte de nuestro entorno. Es que eso hay que darle también un montón de valor. Hay que darle valor, y además la sostenibilidad del territorio parte porque se hagan las cosas bien en materia agrícola. Somos cortafuegos naturales de esas grandes, pequeñas parcelas aquí en Canarias, pero que hacen de un cortafuego natural antiincendio. Mantenemos el paisaje atractivo de cara a la gran
cantidad de turistas que nos visitan, que vienen buscando un turismo diferente, no solo de sol y playa. Canarias tiene mucho atractivo, también de otros productos agroalimentarios. Pues ustedes imagínense, ahora mismo ustedes cierran los ojos y ven donde hay viñedos, ¿no? Pues en la zona que ustedes vivan, en la zona que ustedes quieran, se lo ven todo con viñedos, pues imagínense que no están. Qué desolador, se me haría súper desolador. Se sabe que los cultivos han cambiado a lo largo de la historia, en Canarias y todo lo que quieras, pero un cultivo, un paisaje sin la vid sería tan desolador en nuestra tierra, ¿no? Tan desolador y además ahora contamos con la suerte que casi todas las bodegas canarias están incrementando su actividad turística con el etnoturismo, o sea que pueden visitar, y invito desde aquí, lo hago en voz alta, a todos los canarios que visiten las bodegas, que tienen actividades preciosas, con unas degustaciones de los vinos únicos. Y pueden empezar por Tenerife, pero pueden acabar en la isla de Fuerteventura, que está apostando también duramente por este tipo de turismo sostenible. Y además con unos resultados buenísimos. Qué bueno, qué bueno. Es que yo creo que la gente quiere esas opciones, ¿verdad? La opción del turismo, del saber, del tener otro atractivo, ¿no? El otro día estuvo por aquí, bueno, Quique del Listán Negro, el Guachinche en la Orotava, y él también hace ruta, y nos decía, ¿no? Pues por aquí le enseñó a la gente lo de la uva trenzada en cordón trenzado la Orotava, que además patrimonio dentro de poco. Sí, ya exacto, la uva trenzada. Hay un montón de gente que no sabía eso, lo de que es trenzado y es allí, en ese sitio. Sí, hay dos referentes que por sí solos impactan fuera de Canarias. Uno es el cordón trenzado de la Orotava y el otro es el valle este de Las Herias, Las Herias en Lanzarote. O sea, son dos imágenes que yo siempre que pueda aprovecho para ponerlas en las diapositivas que presento, en las distintas presentaciones, porque son un atractivo, o sea, y la gente nos pregunta, ¿y cómo son capaces de elaborar vino con esa dificultad? ¿Verdad? O sea, con esa dificultad, pues aún teniendo eso aquí en Canarias hacemos vinos maravillosos. Y vamos a seguir haciendo. Porque se ve que si el tiempo lo permite, oye, ¿cómo se ha comportado el tiempo? Porque está tanta lluvia. Queríamos invierno, en la zona de la laguna Tacorón de medianía. Lo estamos teniendo un poco comprometido para la brotación del viñedo a esta altura. ¿Todavía está lloviendo? Sí, la viña está muy cerrada todavía, cerrada, ¿no? el estado vegetativo no es el que tendría que tener, pero esas son las dificultades que tiene Canarias para el cultivo del viñedo. Y a pesar de eso, vuelvo a repetir, tenemos grandes vinos, a pesar de todos los inconvenientes. También me gustaría destacar que ayer empezó la feria de FENAVIN, la Feria Nacional del Vino de España por excelencia en Ciudad Real, en donde con el apoyo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Soberanía Alimentaria, hay 14 bodegas españolas, canarias, dándolo todo allí, con un montón de reuniones a nivel internacional, en donde participan más de 2.000 bodegas españolas. Qué bueno, qué bueno. Entonces veo, ¿qué papel, ahora que me lo comentas, qué papel juegan las instituciones públicas en el apoyo a los viticultores y bodegueros canarios? Pues te lo diría francamente, ahora mismo el sector del vino está con la Consejería de Agricultura, con sus cabildos, están haciendo una apuesta seria por y para el sector, consiguiendo las ayudas, manteniendo esas ayudas en Europa. Y no solo eso, y divulgando a través de distintos entes, como puede ser el ICA o GMR Canarias, en todas las ferias, y dándolo todo para que el producto canario esté presente y además se conozca. Qué bueno, ¿no? Que sientan ese arrope, porque generalmente los colectivos, cuando les preguntamos, bueno, podían ser, no, se hacen los locos, bueno, nosotros venimos reivindicando, pero nada, pero es una alegría, ¿no? Que el colectivo diga, estamos súper contentos porque sí nos sentimos yo que lo veo desde yo que lo veo desde el punto de vista de fuera, yo laboro en Península, y no veo ese apoyo de las administraciones, ni locales ni territoriales, como lo veo aquí. O sea, aquí es una meta, un objetivo que tiene el consejero Narváez Quintero por y para el sector agrario de Canarias. Y ya no te digo solo en el sector del vino, en el sector de la ganadería, en el sector de la pesca, en el sector del agua. O sea, están haciendo verdadera obra. La piña, también se ha intentado trabajar un montón. Un montón, o sea, con cualquier producto agrario canaria están haciendo un esfuerzo y volcándose. Al final son personas que, aunque sean políticos,
tienen que descansar, pero yo los veo continuamente 24/7, o sea que desde aquí los felicito. Qué bueno, pues eso nos alegra, ¿no? Que un grupo tan importante, porque las economías de cuántas familias dependen de eso, de un montón de familias en Canarias. De un montón de familias. El otro día leía también un artículo de Paco Linares, el alcalde de La Orotava, que ponía un poquito de manifiesto el tema de la miel. También otro producto muy canario, de una miel de mucha calidad la que tiene Canarias, y que decían que al final que era vergüenza muchas ferias que se producen a pie de calle, en donde la miel que nos ofrecen es miel de Brasil y miel de Sudáfrica. O sea, es ridículo. O sea, ¿cómo se permite que encima de lo difícil que es extraer miel en Canarias, por la distinta escasez de flora y demás que tenemos, y lo complicado que es extraer un bote de miel, y la calidad que tenemos, ¿no? Pero que al final se quiera confundir al consumidor con este tipo de artimaña, ¿no? En artesanía, en ferias, ¿verdad? Sí, en ferias un poco así caseras, a pie de plaza de pueblos y demás. No, señor, miel es miel, y yo no te digo que en otros lugares no hagan miel buena. Bueno, la que venden en muchos supermercados, algunas buenas, pero otra, esos siropes de arroz. Azúcar. Azúcar, sí, son siropes con rollos, que es como, esto no es miel. Y yo no te digo que en otros lugares hagan una miel buena en España, pero oiga, ya que estamos aquí y tenemos esas tan ricas, kilómetro cero, nos ayudamos, y además que son súper buenas las mieles. O van a conseguir en otro lugar del mundo flor de Tajinas del Teide. ¿No? Para nada. Miel de flor de Tajinas del Teide, quiero decir. Para nada, ¿no? Se consigue, que es muy especial. Es que volvemos, tenemos productos únicos, productos de calidad diferenciada, ya no solo con el vino, sino con queso, con una serie de productos. También, si me permiten, me gustaría hacerles un llamamiento a las bodegas canarias, porque está convocado el concurso oficial de vinos de Agrocanaria, el concurso más importante de vinos que tiene el archipiélago, y es a través de la Consejería de Agricultura, en este caso del Instituto, del ICA, y que participen, porque es una herramienta luego a lo largo del año de promoción con todos esos vinos premiados en las diferentes ferias y eventos que organiza la Consejería y GMR Canarias. Entonces es una oportunidad que no te va a costar nada, que es un concurso gratuito para y por las bodegas de Canarias, que participar tiene su premio, y además fuera de aquí también. Genial. Y es lo que tú dices, es una publicidad grande. Yo me acuerdo, yo presenté el Agrocanarias el año pasado, no sino el otro, creo, y lo presenté con Quique Pérez, con el humorista. Sí. Y entonces nosotros teníamos el guión, porque claro, es un chorro premios, mi madre, un chorro premios. Claro, todo pero se entregan todos los del archipiélago de sidra, sal, de sal, queso. De queso, de un montón, ¿no? Entonces, claro, eso era un chorro de guión, porque estaban todos los premios. Y cuando salimos para que ya nos íbamos en el camerino, me dice Quique, esto no lo tires, Cari, tú no lo tires, porque aquí cualquier persona que te pregunte, ya tú vas aquí a tiro hecho. Y digo, oiga, pues es verdad, digo, me lo guardo, y ya yo sé los vinos, que es buenísimo para eso, ¿sabes? Es promoción a tope lo de los concursos. Y además yo creo que tú en vino ya tienes un caché, porque ya llevas varios eventos bueno, presentándolo, y ya se te van quedando los nombres, seguro. Sí. Seguro que sí. Y ahora que hemos nombrado todos estos concursos de la Agrocanaria, sí me gustaría hacer una mención especial para la persona que en su día fue creando todos esos concursos cuando aquí no existían, que se los trajo de lo que veía afuera, y es el querido compañero y amigo José Luis González, Chewi fue ¿ves que lo desconocías ese dato? Yo no lo sabía. Pues Chewi fue el que empezó con todos estos concursos de la consejería. Él lleva más de 25 años trabajando para los distintos sectores agroalimentarios, y yo creo que al final algún día habrá que reconocérselo, y como se dice, al César lo que es del César. Correctamente, sí señor. Saludamos desde aquí a Chewi, queda usted saludado. No sabía yo, a ver si un día lo traemos a Chewi y se viene Chewi. Vamos a ver pues si mira, un día podría Chewi intentar venirse conmigo un día y hacemos una media tertulia. Vamos a intentarlo. Pues sí, es divertido. Chewi. Sí, un beso, Chewi. Pues nada, a ti también un beso, nos vemos otro día. Cuando quiera me tienes a tu disposición, adelante. y siempre que sea para hablar de los vinos del archipiélago, aquí me tienes, porque yo soy el primer defensor, y sobre todo fuera de las islas, de nuestros vinos y de nuestros productos agroalimentarios. Qué bueno. Pues muchísimas gracias por venir, que vaya todo súper bien, y sigues manteniéndonos informadas de los vinos. Muchísimas Muchas gracias. Bueno, nosotros nos marchamos, feliz fin de semana, el lunes nos vemos. No, ¡ay, mi cabeza! El lunes no, el miércoles. Si ustedes quieren, estamos aquí en directo el próximo miércoles.
Y si no quieren, no importa. Nos vemos en cachitos en YouTube. Quieran eso, por favor, quieran eso, que nosotros hablamos de cosas muy interesantes. Chao, muchísimas gracias. Buen fin de semana.